Hola, hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Sí se escucha bien? Hola a Sharon, Jime, Melissa, Carla. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Frida de Japón, que se acaba de conectar. ¿Cómo están? ¿Sí se escucha bien la voz? Hola Mirna, ¿cómo estás? Pau, bienvenidos, bienvenidas. ¿Sí se escucha bien, Melissa? Súper. ¿Cómo han estado? Gusto saludarlos. Entonces vamos a esperar unos minutitos en lo que se conectan más personas. Súper. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Han estado estos días? ¿Alguien que me quiera contar, platicar? ¿Cómo la han pasado? ¿Ya regresaron a trabajar? ¿Todavía no? Súper. Trabajando desde casa. Súper bien. Qué chido que se pudieron dar el tiempo para conectarse el día de hoy. Sufriendo en clases en línea. Con mucha tarea. Frida. Dice Pau que ya está bien aburrida. Ya se está sintiendo el encierro, ¿no? Kenzie, saludos hasta Estados Unidos. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Qué gusto poder ver que están conectados, conectadas. ¿Cómo estás, Kenzie? ¿Cuándo regresa a León? ¿Cómo has estado, Estefanía? ¿Ya entraste a clases? ¿Todavía no? Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué me cuentas? Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten y empezar con el tema el día de hoy, ¿sale? Y yo creo que ahorita conforme se vayan conectando ya se van a ir uniendo y esperemos que agarren ahí el hilo de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y el día de hoy preparé un tema que le puse como título Nada nos detiene, y es algo que ha estado prácticamente en mi corazón por 2 meses aproximadamente. Y esto ha estado en mi corazón por estos 2 últimos meses, desde prácticamente que inició desde que inició esto de la pandemia. Ya tiene un poquito más que inició lo de la pandemia y esto del coronavirus, pero esto ha estado en mi corazón y la verdad es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy este mensaje, que le repito, le puse como título Nada nos detiene. Y yo creo que esta palabra de nada nos detiene es una declaración de fe, es una declaración de esperanza hacia el futuro, de que por cualquier cosa que podamos llegar a pasar en nuestra vida, nada nos va a detener. Es una declaración de fe de que pueden pasarnos muchísimas cosas, tanto buenas como malas, pero estas cosas no nos van a detener. Estas cosas no nos van a poder hacer frente porque estamos declarando esta palabra, nada nos va a detener. Y esto me recordó mucho la frase que tenemos ahorita en la iglesia, que dice: la iglesia no se detiene, ¿no? Y en este tiempo hemos visto cómo hemos innovado en la iglesia, a pesar de que se cerraron las puertas de la iglesia, hemos podido conectarnos de una manera diferente, hemos podido diezmar inclusive de una manera diferente, y esto no ha detenido la ayuda que ha dado inclusive la iglesia. La iglesia ha estado aportando despensas, ha ayudado a los necesitados, y la iglesia no se ha detenido, y tiene mucho que ver con esta frase de nada nos detiene. Entonces
Dicho esto, de que la iglesia no se detiene tampoco, me recuerda mucho a una videoconferencia que dio nuestra pastora Silvia, y ella en esta videoconferencia en Facebook que ella compartió, dijo una frase que me gustó mucho, la verdad, y esa es la frase: la esperanza es la feliz anticipación de que algo bueno va a suceder. Nuestra pastora compartió esto, de que la esperanza es la feliz anticipación de que algo bueno va a suceder. Tenemos que tener esa felicidad, esa fe, esa certeza de que algo bueno va a suceder, no importa lo que esté sucediendo en este momento, no importa con ese tema de la pandemia, algo bueno va a suceder. Pero aquí, pues en este momento, estamos pasando, o estuvimos pasando, y estamos en medio de una pandemia que quiso y sigue queriendo quitarnos como lo más preciado que tenemos, ¿no? Primero nuestra salud, nuestra familia, amenaza con quitarnos nuestra economía, tener esa certeza de poder regresar al trabajo, y nosotros tenemos que tener esta feliz anticipación, esta fe de que algo bueno va a suceder, a pesar de que esta pandemia nos ha querido quitar todo, ¿no? Amenaza con llevar, dice el gobierno que pueden existir muchísimos familiares, conocidos que pueden morir, y nosotros tenemos que tener esa fe de que eso no nos va a pasar a nosotros, de que algo bueno va a suceder. Y yo te quiero compartir algunos versículos el día de hoy. Me gustaría mucho que tomaras como estos versículos muy en cuenta, porque yo creo que estos versículos nos van a animar mucho a seguir adelante en medio de esta pandemia. Y el primero de ellos es en Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39, que dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que saber que somos más que vencedores, y ninguna enfermedad, ninguna tragedia, ninguna coronavirus nos va a separar del amor de Dios. Ninguna amenaza de muerte de esta enfermedad nos va a poder separar de lo que es el amor de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Nada creado, ni nada, ni ningún virus, ni ninguna amenaza, ni ninguna peste nos va a separar de este amor de Jesucristo. Nada quiere decir que nada nos va a detener ni separar del amor de Dios. Y yo no sé si el coronavirus fue algo que fue creado, que se dio simplemente en un mercado en China. No sabemos, o no sabemos si la economía con referencia a esto va a seguir bien o va a seguir mal, pero nada de esto nos va a poder separar de lo que Dios ya nos prometió a nosotros, de la paz y de la tranquilidad que Dios nos prometió a nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando, y nada nos va a detener de lo que Dios tiene para nosotros. Otro versículo bien interesante está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en tiempos difíciles no debemos de tener temor, más bien tenemos que tener poder y amor. No tenemos que tener miedo de lo que pueda llegar a venir, porque Dios no nos ha dado ese espíritu, nos ha dado, inclusive en otra versión dice, de autodisciplina, ¿no? De un espíritu de dominio propio. Entonces, en los tiempos difíciles nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que no tener miedo, tenemos que seguir hablando palabras de fe, que esto es algo que voy a hablar más adelante. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, Dios, al estar en nosotros, nos está diciendo que es
Dios dentro de nosotros nos está diciendo que es más grande que cualquier otra cosa que pueda estar en este mundo. Entonces, si tenemos a Dios de nuestro lado, nada nos va a poder detener ni vencer. Y en este tiempo, muchas cosas nos van a querer detener en este mundo: el desánimo, peleas, drogas, depresión, tristeza, enfermedad. Pero Dios dentro de ti, dentro de mí, va a hacer la diferencia bien, bien grande de todas estas cosas que nos van a querer detener para seguir nuestro camino hacia Cristo. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién nos va a poder detener de ese amor, de esa paz que nosotros vamos a poder llegar a tener? Pues nadie. Si Dios está simplemente con nosotros, nosotros somos más que vencedores, como dice su palabra. Y quiero ponerte como este punto en perspectiva, en que si Dios no está con nosotros, entonces ahí en ese punto yo creo que nosotros podríamos ser súper vulnerables a lo que pueda estar llegando a pasar en el mundo. Dice la palabra de Dios: separados de mí nada pueden hacer. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con Dios, es cuando nosotros podemos tener victoria, podemos salir adelante. Pero realmente cuando nosotros nos separamos de Dios, realmente vamos a tener una vida desprotegida de Dios. Vamos a tener una vida donde el enemigo nos puede atacar. Y entonces todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, si estamos separados de Él, pues realmente no vamos a poder lograr muchas cosas en nuestras vidas, o vamos a lograr cosas pero a medias. Entonces ese no es el objetivo. Y lo único, como le puse este título, nada nos detiene. Lo único que te puede llegar a detener a ti y a mí o a cualquier otra persona es, uno, estar separado de Dios, y otra es el pecado. El pecado es algo que nos puede detener de la voluntad de Dios. Es algo que nos puede frenar, es algo que nos puede poner en una perspectiva donde si Dios tenía un propósito para ti, lo va a seguir teniendo, pero si estamos en pecado, ese propósito se va a ir pausando o se va a ir parando. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con Dios, Dios es un Dios grande y nos va a ir llevando de victoria en victoria. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta para poder seguir adelante y que nada nos detenga. El pecado es algo que nos podría detener de nuestro propósito, es algo que nos podría tener esclavizados, es algo que nos podría tener sin cumplir las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, tenemos que dejar esa vida de pecado, tenemos que dejar esa vida separados de Dios y más bien acercarnos a Dios, porque dice la Biblia que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Entonces nosotros podemos tener esa vida de plenitud, esa vida de paz, pero cuando estamos unidos a Dios, cuando estamos unidos y conectados con Dios, con su iglesia, creo que todo va a ir fluyendo para nosotros poder avanzar en esta vida. Y quiero compartirte otro versículo, es en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la palabra de Dios nos hará libres para seguir avanzando. Entonces, si nosotros estamos conectados con Dios, realmente lo único que nos va a seguir manteniendo conectados con Dios es estar leyendo y escuchando la palabra de Dios en todo momento. Algo que yo trato de hacer, no digo que siempre lo haga, pero es algo que trato de hacer, es que yo tengo una aplicación en mi celular que se llama la Biblia aplicación, YouVersion, y ahí inclusive cuando te levantas, tú puedes poner un versículo o un capítulo, un libro de los evangelios, proverbios, salmos, y tú le das play y te va a ir leyendo
todo el capítulo y sigue la continuación del siguiente capítulo. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con la palabra de Dios, escuchándola, leyéndola, dándole un tiempo en las mañanas, en las tardes, en las noches, yo creo que nosotros podemos ser discípulos de Jesús. Esa misma palabra nos va a ir limpiando, nos va a ir acercando más a Dios y esa palabra va a ser un rema para nosotros, va a ser una palabra que nos va a edificar y nos va a llenar de vida para que en nuestro día a día podamos compartir esa luz que las personas necesitan en este momento. Entonces, conocer la palabra de Dios nos acerca a Dios, nos llena de fe, nos llena de esperanza y es algo que nos ayuda a ser discípulos de Jesús. Entonces, cuando nosotros somos discípulos de Jesús, le seguimos y caminamos en victoria y eso es algo totalmente increíble. Y tenemos que saber que aunque el mundo esté en problemas, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Y quiero decirte aquí una frase de esto de hablar de la palabra de Dios. El lenguaje del infierno es la queja y el lenguaje del cielo es la gratitud. Entonces, cuando nosotros nos estamos quejando en el día a día, cuando nosotros estamos hablando palabras de desánimo, realmente estamos hablando un lenguaje del infierno. Pero cuando nosotros estamos agradeciendo a Dios y le decimos: Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tengo vida, gracias porque puedo comer, gracias porque tenemos un techo donde dormir. Cuando nosotros estamos hablando gratitud, hace totalmente la diferencia de una persona que está en victoria a una persona que está en fracaso. Y eso yo lo puedo ver en todas partes. Las personas que hablan positivo, las personas que hablan fe, las palabras de aliento, las personas que están hablando realmente palabras de vida, dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la boca. Entonces, cuando estamos hablando palabras de vida, nosotros podemos seguir caminando en victoria. ¿Y cómo nos podemos llenar de palabras de vida? Pues leyendo la palabra de Dios. Y esto es algo que me ha impactado mucho en estos últimos 2 meses, porque nosotros podemos llenarnos de la palabra de Dios, podemos ser luz, podemos ser testimonio inclusive en nuestros trabajos. Y en mi trabajo yo llego a escuchar muchísimos tipos de personas, desde clientes que hablan de una manera y clientes que hablan de otra manera, ¿no? Clientes que ven con optimismo el futuro y clientes que ven con desánimo el futuro. Y cuando nosotros estamos agradecidos y le damos la honra a Dios en nuestros actos, con nuestro trabajo, es cuando nosotros realmente podemos ser luz en medio de la oscuridad. No podemos nosotros hablar el lenguaje, como les dije, de queja en nuestro trabajo y por otro lado querer hablar de Jesús, siendo que Jesús es un Dios de esperanza y de fe. Entonces nosotros tenemos que en nuestro trabajo dar esperanza y siempre darle la gloria a Dios. Algo que yo siempre hago en mi trabajo, yo me dedico a las ventas. Y cuando yo vendo un auto o me dedico a vender autos, yo cuando vendo un auto siempre trato de darle como la gloria a Dios. Y siempre digo, ¿sabes qué? Dios es el que me ayudó a cerrar estas ventas. Dios me trajo los clientes. Las cosas se van a mejorar. Siempre estoy hablando eso. Y eso ha hecho la total diferencia en estos últimos meses. Porque es cuestión de hacerte una disciplina de hablar las palabras correctas día tras día. Porque si hablas palabras correctas solamente un día, pero 20 días estás hablando palabras negativas, créeme que no va a funcionar. Tenemos que crear esa disciplina de hablar palabras correctas y siempre darle la gloria a Dios por nuestros triunfos, porque cuando nosotros damos triunfo, glorificamos a Dios. Cuando nosotros damos la gloria a Dios, Dios es exaltado porque nosotros estamos hablando palabras de fe a otras personas. Y he tratado de cambiar ese switch, porque yo antes era como muy dado a hablar palabras negativas, de que no se va a poder, esto, lo otro. Pero he tratado de cambiar ese switch y ha hecho la total diferencia en estos 2 últimos meses. Y algo que me ha pasado estos 2 últimos meses al cambiar mis palabras
es que he llegado a ser el vendedor número 1 en ventas en mi trabajo el mes antepasado y el mes pasado. Y eso es algo bien cañón porque hay muchísimos vendedores, pero he cambiado mi vocabulario. Mientras todos se están quejando de la economía, de todo lo bueno, lo malo, he tratado de hablar palabras de vida, he tratado de hablar palabras de bendición, y he tratado de decirle a los demás, cuando me han preguntado, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Sabes qué? Es Dios quien me ha dado la fe y la esperanza para poder seguir adelante. Entonces, cuando nosotros somos luz y compartimos, hey, no soy yo, sino es Dios que está dentro de mí, que me ayuda en mi trabajo, y cambiamos esa mentalidad, ese switch de palabras de queja a palabras de bendición, yo creo que nada nos va a detener. Tenemos que seguir hablando palabras de vida. Y te quiero dar 3 puntos rapidísimos de cómo poder tener una vida, o cómo podemos hacer que nada nos detenga en este tiempo, ¿no? Y el primer punto que les quiero dar, si tienes ahí una libretita puedes anotar, y el primer punto es: esfuérzate y sé valiente. Y les quiero leer el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 5 al 8, y se los quiero leer. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A diario yo creo que tenemos luchas, pero Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Esta temporada puede verse un poco difícil para muchas personas que inclusive han perdido sus trabajos, muchas personas que han batallado en lo económico, en el alimento, pero ¿sabes qué? Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y algo que me encanta de parte de Dios es que tenemos una promesa nosotros al ser sus hijos. Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, tienes que saber esto, que Dios no te va a dejar. Y Salmos 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, cuando nosotros tenemos esa promesa de que somos hijos de Dios, automáticamente Dios nos dice: ¿sabes qué? Dios no te va a desamparar. Eres hijo de Dios, eres aceptado, y tu descendencia no va a mendigar pan. Entonces, tienes que saber eso, que Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. El punto 2 es: recibe la unción. Y les quiero leer algo que dice en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí lo que te está diciendo es que el Espíritu de Dios está sobre ti. Para que nada te detenga, tú tienes que tener el Espíritu de Dios dentro de ti. Repito, el capítulo es Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 2. Y nosotros somos ungidos de parte de Dios para amar a las personas. Realmente esa unción dice al final: a consolar a todos los enlutados. En este tiempo que estamos viviendo tan difícil, con personas que están siendo maltratadas, con personas que están siendo
asesinadas. Todos hemos conocido de esta persona, George Floyd, que fue asesinado por personas que no tienen temor de Dios. Y podemos nosotros tener esa unción de parte de Dios para consolar a los enlutados. Nosotros podemos llevar palabras de aliento, palabras de ánimo. Nosotros tenemos que ser luz, y esa unción nos va a servir para abrazar a las personas, para compartir de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estemos compartiendo de la palabra de Dios, los corazones se van a abrir. Los corazones van a querer recibir algo de parte de Dios. Ellos no van a saber qué va a ser, pero tú y yo sabemos que es la unción de Dios. Inclusive personas que son ateas, personas que no creen en Dios, personas que nunca han querido conocer a Dios, si tú tienes esa unción, ese fuego de parte de Dios, tú vas a poder amar a las personas, para eso es la unción, para dar buenas noticias a las personas que han sido abatidas, para sanar a los quebrantados de corazón. Y ahorita vivimos en una sociedad llena de gente que está quebrantada. Vivimos en una sociedad de personas que han sido maltratadas, que han sido violadas injustamente. Vivimos en una sociedad donde hay mucho abuso de todas partes. Vivimos en una sociedad de desigualdad social. Vivimos en una sociedad donde mucha desigualdad económica. Entonces nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, y Dios nos ha mandado a eso. En la semana estoy ahorita recordando, no lo tenía en mis anotaciones, pero estoy recordando cómo Dios dice que hizo una gran cena y que invitó a muchas personas. Está en uno de los evangelios, no recuerdo cuál, pero Él hizo una gran cena y que invitó a muchas personas, a gente muy importante la invitó. Pero esa gente, cuando llegaba la invitación de parte de Dios a cenar en esa gran cena, decían, ¿sabes qué? Compré tal terreno y tengo que ir a verlo. Y otros decían, ¿sabes qué? Compré unos caballos y tengo que ir a verlos. Y hasta creo que la versión dice, compré unos caballos y era de noche y tenía que verlos. Entonces, ¿quién compra un caballo en la noche, no? Y cómo Dios invita a tantas personas a esa cena, y todos encuentran una excusa, un pretexto para no ir a esa cena, Entonces, vemos cómo Dios se enoja porque esas personas no aceptan la invitación para ir a esa gran cena. Y Dios lo que dice es, ¿sabes qué? Traigan a los pobres, traigan a los necesitados, traigan a los abatidos, traigan a los enfermos, traigan a todas esas personas que son despreciadas, e invítelos a nuestra cena, a la gran cena de Dios. Entonces, Dios nos ha ungido para llevar ese mensaje a los enlutados, a los quebrantados de corazón. Y ahorita, como les menciono, hay muchísima gente que está quebrantada, que está dolida, que está siendo lastimada, que está siendo asesinada. Y nosotros tenemos que llevar esa unción de parte de Dios para consolar a esas personas que están en necesidad. Y el tercer punto es, predica la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En tiempos de tanta injusticia, de racismo, de desigualdad social, de desigualdad económica, de odio, yo creo que es buen tiempo para cantar y proclamar la grandeza de Dios. En este tiempo nosotros tenemos que ser luz y tenemos que proclamar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. En este tiempo donde hay personas que han sido abusadas, que hay personas que han sido menospreciadas, hay personas que han sido maltratadas en muchos aspectos, nosotros tenemos que ser esa luz que lleve esperanza a las demás personas. Si tú quieres que nada te detenga en esta vida, tienes que esforzarte y ser valiente, recibir la unción de Dios para sanar a los quebrantados
y predicar la palabra de Dios. Tenemos muy buen tiempo para poder predicar la palabra de Dios, para llevar buenas noticias, para proclamar lo bueno que Dios ha sido con nosotros, para decirles que hay esperanza de parte de Dios a nuestras vidas. Entonces yo te animo que hagas esto, yo te animo a que en tu lugar, en tu zona de influencia, tú puedas llevar esa luz de Jesús, que puedas llevar esos mensajes de buenas noticias, que puedas ser una bendición para todos los que te rodean, y que si alguien muestra alguna señal de necesidad, que alguien abra una puerta donde se ocupe o que tengan ellos una necesidad, que tú puedas ser una luz en medio de esa necesidad. Así que quiero orar por ti esta tarde y quiero terminar ese tema orando por ti y declarando que nada te va a detener en este tiempo, que Dios está contigo y que nada te va a poder hacer frente y que vas a salir victorioso y que vas a cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Así que, Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por cada joven, señorita, cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú los bendices, porque tú los guardas, porque tú traes revelación, Señor, de tus promesas, Señor, porque ellos son luz y porque ellos tienen tu unción, Señor, y porque ellos son personas bendecidas, llenas de tu amor, de tu paz, y que ellos comparten las buenas noticias que tú tienes para las personas que han sido lastimadas, Señor. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una bendición poder compartir estos puntos contigo. Y quiero decirle a todos los que están conectados es que los extraño, que ya se extraña verlos en la iglesia. Y espero pronto estar con ustedes y abrazarnos, ahora que ya se pueda abrazar y estar con todos ustedes y verlos y salir a dar la vuelta y a comer como nos gusta. Así que Dios les bendiga. Hasta luego y estamos en contacto. Bye.